1 de 4. Vámonos, sopa de letras. ¿Dónde están? Vámonos. Vámonos, venga, ¿dónde están? Rosco de Orestes. Empieza por A, prenda de vestir larga, abierta por delante y provista de mangas, que se pone sobre las demás cuando hace frío, abrigo. Empieza por B, persona, generalmente joven, que trabaja en un hotel haciendo recados u otras tareas, botones. Empieza por C, parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo, codo. Empieza por D, toque militar al comienzo de la jornada, para despertar a la tropa, diana. Empieza por E, concejal, miembro de un ayuntamiento, edil. Empieza por F, limpiar algo restregándolo con un estropajo o un cepillo empapado en agua y jabón u otro líquido adecuado, fregar. Empieza por G, apellido artístico del cineasta que dirigió la película Cuando la ambición se tiñe de rojo, Guerrieri, Rómulo. Empieza por H, vivienda en la que reside una persona o una familia, hogar. Empieza por I. Falta del sentido de la vista, invidencia. Empieza por J, asno, burro, jumento. Empieza por L, medio de transporte rápido, de ida y vuelta y periodicidad frecuente, entre dos ciudades, lanzadera. Empieza por M, seudónimo del escritor francés del siglo XVII creador de la obra El médico a palos, Molière. Empieza por N, limpio, claro, transparente, nítido. Contiene la ñ, terreno plantado de vides, viñedo. Empieza por O, aclamar, tributar una colectividad un aplauso ruidoso a alguien o a algo, ovacionar. Empieza por P, utensilio provisto de un soporte para colgar una prenda de ropa y un gancho en la parte superior para suspenderlo, percha. Contiene la Q, pico de Cuba, situado en la sierra del mismo nombre, que es la cumbre más elevada del país, turquino. Empieza por R. Fábrica o instalación industrial donde se refina un producto, refinería. Empieza por S, carta o documento en que se pide algo de manera oficial, solicitud. Empieza por T, pieza de barro cocido, con forma acanalada o plana, que se utiliza para cubrir los techos y dejar escurrir el agua de lluvia, teja. Empieza por U, provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo, utilidad. Empieza por V, garita desde donde el palomero observa el movimiento de las palomas, visera. Contiene la X, perteneciente o relativo al marxismo, marxista. Contiene la Y, se dice del plural empleado en lugar del singular para expresar la autoridad de reyes y papas, majestático. Empieza por Z,
ignorante, torpe y muy tardo en aprender, zote. Rosco de Jesús. Empieza por A, gas incoloro, de olor fuerte y fórmula NH3, que se puede disolver en agua y emplearse en productos de limpieza, amoníaco. Empieza por B, lugar destinado al juego de bolos, bolera. Empieza por C, paquete de cigarrillos, cajetilla. Empieza por D, tostar ligeramente un alimento, dorar. Empieza por E, amontonamiento de hilos, alambres o cosas semejantes, entrecruzados desordenadamente, enredo. Empieza por F, nombre con que fue conocido el humorista gráfico Antonio Fraguas, autor de viñetas para diversas publicaciones, Forges. Empieza por G, dentera, sensación desagradable que se experimenta en los dientes al oír ruidos chirriantes o al comer cosas ácidas, grima. Empieza por H, cada una de las piezas duras que forman el esqueleto de los vertebrados, hueso. Empieza por I. Ciudad de la India que es capital del estado de Manipur, Imphal. Empieza por J, lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas posiciones u oficios, jerga. Empieza por L, empleo de los pronombres la, y las, como complemento indirecto, en lugar de le, y les, laísmo. Empieza por M, segundo día de la semana, martes. Empieza por N, estrella enana de brillo repentino por una explosión termonuclear en su seno, nova. Contiene la ñ, hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, engañar. Empieza por O, técnica de criar ostras, ostricultura. Empieza por P, pie de un mueble, pata. Contiene la Q, actitud de la persona que está conforme con algo que hace o dice otra, aquiescencia. Empieza por R, entre los musulmanes españoles, jardín, ruzafa. Empieza por S, respecto de una persona. Padre o madre de su cónyuge, suegro. Empieza por T, estruendo asociado al rayo producido en las nubes por una descarga eléctrica, trueno. Empieza por U, profesor graduado o estudiante de universidad, universitario. Empieza por V, se dice del color morado claro, violeta. Contiene la X, acción y efecto de eliminar las células muertas de la piel, exfoliación. Contiene la Y, apellido del historiador que fue nombrado cronista real en 1501 y redactó en latín una crónica de los reyes católicos, Ayora, Gonzalo de. Empieza por Z, zona celeste que comprende las 12 constelaciones que recorre el Sol en un curso anual aparente, zodíaco.